¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Realidad 2025, en un 2025 donde la temporada electoral parece que ya arrancó y con mucha intensidad. Nos metemos, por lo menos en esta novela que tiene que ver con el impuestazo, según dice la oposición, a lo que el oficialismo dice, tratan de montar un show mediático en cuanto al inmobiliario urbano del impuesto que llegó, y ahora se suma y se pone mucho más bravo el tema del impuesto del inmobiliario rural. Fíjate esta foto de la región centro, el gobernador de Entre Ríos Frigerio, Puyaro de Santa Fe y Yarlora. Hace un par de semanas atrás, uno no sabe si es coincidencia o estuvo operado o hubo un mensaje en común, pero lo concreto es que 2 días antes habían salido a reclamarle al presidente Milei que bajaran las malditas retenciones. Sale el ministro de Economía Caputo al día siguiente diciendo que van a bajar en algunos aspectos temporalmente y parcialmente las retenciones, a lo que principalmente en este caso que nos interesa el gobernador Yarlora, sale a decir que fue por impulso de ellos, que tuvo su resultado, el gobierno nacional termina bajando los impuestos, pero al otro día, en vez de vender en términos de comunicación política ese resultado que era beneficioso para el campo y para su gestión, termina dando explicaciones en ese momento del impuestazo, según dice la oposición, vamos a estar hablando de ese tema, del inmobiliario urbano. Sumado a todo esto, ya hace un par de semanas llegó el inmobiliario del impuesto rural, a lo que se reunieron diferentes productores, la mesa de enlace, etcétera, etcétera. Y por eso es, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque el gobernador termina peleando para que bajen las retenciones. Pero en Córdoba lo acusan de hacer todo lo contrario. Vamos a la siguiente placa. Y acá fíjate, campo, el conflicto menos esperado. ¿Por qué? Porque el gobierno o los gobiernos peronistas hasta ahora, si tenemos en cuenta allá en el 2008, cuando casi se llega a la guerra civil con la resolución 125, otrora ministro de Economía, Lustó, hoy paradójicamente el presidente del radicalismo a nivel nacional, intenta sacar esa resolución 125, muy hábil de olfato, en ese momento gobernaba Schiaretti, año 2008, se pone del lado del campo y a partir de ahí hay una comunión entre el campo y el gobierno de Córdoba, o los gobiernos peronistas que vinieron, después volvió De la Sota, Schiaretti y ahora Yarlora. Sin embargo, ahora el conflicto menos esperado es con el campo. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral. Un Rodrigo de Loredo que hoy tiene la lapicera del radicalismo que va a intentar, de alguna manera, hacerse eco con algunos productores en la sociedad rural de Río Cuarto. Mientras tanto y paralelamente, en el Centro Cívico Río Cuarto, tratando de contener toda esta cuestión, estaba el ministro de Agricultura, Sergio Busso. Un conflicto que no se esperaba, te repito. ¿Por qué? Porque el gobierno de Córdoba siempre estuvo del lado del campo. Sin embargo, ahora el campo se subleva frente a lo que entiende la oposición y varios productores es un impuestazo.